Es un placer, una vez más, amigos, estudiantes de la Biblia, participar de esta serie de programas que tienen que ver con el estudio de la Palabra de Dios. Este programa es denominado La Biblia Habla, porque ella nos conversa de diferentes temas importantes para nuestra salud espiritual. El tema de hoy le hemos denominado el maravilloso Jesucristo. La persona central de la Biblia, sin duda, es el Señor Jesucristo. Y a quienes nos acompañan de Sudamérica, Interamérica, Norteamérica, Europa, amigos de habla hispana, bienvenidos a este programa del estudio de la Palabra de Dios. En nuestro set tenemos un hermoso grupo de personas que representan a diferentes países. Países de América del Sur, de Centroamérica. Por eso queremos darte una vez más un abrazo fraternal a través de la distancia. Antes, vamos a orar para estudiar la palabra de Dios y voy a invitar a Shirley que pueda dirigirnos en la oración en este momento. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias te damos porque cada día demuestras tu amor por tus queridos hijos. Sabes que en nuestro corazón está el deseo de amarte, de servirte y también de estudiar tu palabra y conocerte mejor. Por favor, danos la sabiduría y la inteligencia que necesitamos para hacerlo y que cada cosa que aprendamos de ti podamos guardarla en nuestros corazones y también ponerla en práctica y compartirla con aquellos que nos rodean. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. Hay un pensamiento del deseado de todas las gentes que dice: en Cristo está la ternura del pastor, el afecto del Padre y la incomparable gracia del Salvador compasivo. Hermoso pensamiento de esta escritora, colocando a Jesucristo como un ser con ternura, con afecto y sobre todo gracia salvadora, dice, para el ser humano. Hay un personaje que me llamó mucho la atención y es un artista alemán llamado Johann Heinrich Bonn. Este personaje, un escultor, realizó muchas obras interesantes de sus manos. Una de ellas es muy conocida, llamada Ariana en la Pantera. Y este personaje un día se encontró con una de las obras más grandiosas de sus manos, esculpir al Señor Jesucristo. Es interesante que la historia cuenta que él, cuando hizo esta obra de Jesucristo, quedó totalmente impresionado al leer al Señor Jesucristo y al poder esculpir su rostro. Algunos meses más tarde, Napoleón Bonaparte pidió de que pudiese esculpir dioses de la antigüedad para su museo, para la decoración de su casa. ¿Y saben lo que dijo este personaje, este artista convertido? Señor, estas manos que han esculpido una estatua de Cristo no podrán esculpir la semejanza de un Dios pagano. Así él encontró de que Cristo es insuperable, de que Cristo es el centro en la vida de las personas y su vida totalmente cambió después de haber realizado esta obra maravillosa de esculpir al Señor Jesucristo. San Pablo, un personaje, un escritor de las epístolas paulinas, en 2 Corintios 4:6, él dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón, para que podamos conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. Él tuvo la oportunidad de encontrarse camino a Damasco, recuerdan ustedes, con el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo le dice: ¿por qué me persigues? Él se encontró y a partir de ese momento cambió su vida. Por eso me llama mucho la atención el pensamiento de
El deseado de todas las gentes, un hermoso libro que hace un comentario acerca de Jesús. Y él dice, en Cristo está la ternura del pastor, el afecto del Padre y la incomparable gracia de un Salvador compasivo. El Señor vino a salvar a Saulo de Tarso, que después se convirtió en un poderoso predicador. ¿Por qué? Porque fue transformado por la Biblia. Ahora, hay algunas preguntas que necesitamos hacer. La primera pregunta yo tengo para ustedes y para nuestros amigos que nos siguen a través de la programación de la Escuela Bíblica. ¿Desde cuándo y junto a quién existe el Señor Jesucristo? Lisi, ¿cuál sería una respuesta apropiada usando el pensamiento de San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2? El verso dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Entonces creo que desde la eternidad. Muy bien, podemos colocar entonces esta respuesta, ¿desde cuándo y junto con quién existe Jesucristo? Desde la eternidad. Correcto. Es un Dios eterno, es un Dios que todo lo conoce. Y alguien me preguntó, eternidad, pastor, ¿qué es eternidad? Un día a una niña, una pequeña niña, le preguntó a su papá, ¿qué es eternidad, papá? Y el papá quedó, ¿qué le respondo a esta amiga? Y entonces él fue inspirado, fue a la ventana y le dice, mira aquella montaña. Sí, papá, estoy mirando. Hija, imagina que cada 1000 años viene una paloma y con su ala toca la punta de la montaña y caen granos de la montaña. Y así la montaña va terminándose. Hija, este es el principio de la eternidad. Dios es un Dios y Jesucristo un Dios eterno. No, es un misterio, hay muchas cosas que son un misterio. Deuteronomio 29:29 dice que hay cosas que están reveladas para nosotros, pero hay cosas que son un misterio. Por lo tanto, hay misterios que un día vamos a entender. La segunda pregunta, ¿qué es Jesucristo, Noelia? ¿Es Dios? ¿Es hombre? ¿Las dos cosas? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, en la palabra de Dios encontramos dos textos. El primero está en Colosenses 2:9, que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el segundo texto es Filipenses 2:6-7, que dice, aunque era de condición divina, se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hay acá dos respuestas. ¿Cuál sería la primera? Plenamente divino. Exacto. Y él tenía toda la plenitud de la deidad. ¿Algún comentario? ¿Hasta aquí estamos bien? Vamos a la pregunta 3, después de haber respondido correctamente. ¿Por qué le fue dado el nombre de Jesús? ¿Se han preguntado ustedes, amigos que nos ven por la pantalla, por qué se le dio el nombre de Jesús? ¿Qué significa Jesús? Yo quiero preguntar a Rodrigo, ¿por qué el nombre de Jesús? Mateo 1, 21 y 23 tiene una respuesta interesante. Dice, dará luz a un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué le fue dado el nombre de Jesús? ¿Porque es un nombre judío? ¿Porque es un nombre nazareno? ¿Porque es Salvador? Acá dice bien claramente, él salvará a su pueblo de sus pecados, sería es Salvador. Entonces, el nombre de Jesús, ¿qué significa? Salvador. Amigos, el centro de la palabra de Dios y de la vida tiene que ser el Señor Jesucristo. Fue presentado por los escritores bíblicos, fue presentado por el mismo Señor Jesucristo. Él es el Salvador. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta, la número 4. ¿Quién es el creador del mundo y de nosotros? ¿Quién es el creador? A ver, Estefanía, ¿cuál sería el comentario a través de la Biblia? Vamos a conocer qué nos dice la Biblia sobre esto. Y lo encontramos en Juan 1:3. San Juan capítulo 1, versículo 3. Dice así, todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Hay otro versículo también, pastor, que dice,
Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Es decir, el Creador es Dios y prácticamente creó todo. Muy bien. Todo lo que existe en la tierra. Entonces, ¿quién es nuestro creador? El Señor Jesucristo es también nuestro creador, es nuestro sustentador. Ahora bien, pregunta número 5. ¿Qué hizo Jesucristo a favor de los seres humanos? ¿Qué hizo Jesús? Antonieta, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Aquí hay algunos textos muy interesantes que podemos estudiar. ¿Tienes alguno de ellos? Hechos 10:38, pastor dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué cosas hizo Jesús entonces? Salvó a los oprimidos Muy bien, y hizo el bien. hizo el bien, vino a servir. Vino a servir, eso lo encontramos en Mateos 20:28, que dice que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿tú crees de que Él vino para ser respetado, para animar a las personas para que lean la Biblia? Como mínimo él no se impuso, él no impuso su respeto. Tanto fue que muchos lo insultaron, lo maltrataron, lo vejaron, lo crucificaron. Entonces yo creo que él dio su vida, sirvió, hizo el bien y dio lo mejor de sí para nuestra salvación. Correcto. Entonces, hizo el bien, vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Siguiente pregunta. Joao, ¿cuál fue la principal misión de Jesucristo? Ahora, ¿por qué hago esta pregunta? Amigos, muchas personas creen de que Jesús vino a cambiar un estilo de pensamiento a esta tierra. Hay otros que afirman que Jesús vino a esta tierra a dar una teología diferente de compañerismo. Pero, ¿cuál es la misión principal por la cual Jesús vino a esta tierra? Pastor, en la Biblia, en nuestra Santa Biblia, nosotros encontramos la respuesta. En Lucas 19:10 dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces nosotros podremos decir que Él vino a salvar y a buscar los que estaban perdidos. Dos palabras claves: buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que estaba perdido en esta tierra? Nosotros, los seres humanos. Entonces, es importante, amigos, comprender, estudiantes de la Biblia, que una de las misiones fundamentales del Señor Jesucristo fue buscar, y no solo buscar, sino salvar lo que se había perdido. La raza estaba totalmente perdida. Si el Señor Jesucristo no hubiera venido, en vano sería nuestra fe, en vano sería tener Biblias en nuestra casa, en vano sería ir a una iglesia. Ahora bien, siguiente pregunta: ¿qué figuras empleó Jesús para describir su obra? Juan, ¿qué figuras encuentras? Y acá tenemos alguna lista, por ejemplo, puerta, buen pastor, camino, verdad, vida, luz. Danos algunas sugerencias. Bueno, para ir completando, dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy bien, entonces el Señor Jesucristo es luz. ¿Qué más? Juan 10:9, ¿qué dice? Puerta. El Señor Jesucristo dice: yo soy la puerta. San Juan 10:11, ¿qué dice? Buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué te parecen estos pensamientos, Juan? ¿Qué tú piensas? ¿Cómo el Señor Jesucristo se hace llamar acá? Él se hace llamar la luz, la puerta, el buen pastor y sobre todo el camino, la verdad y la vida. Sin Él nada somos. Muy bien. Pregunta número 8. Vamos avanzando. ¿Cuál es la relación de Jesucristo con nosotros? Shirley. Bueno, pastor, tenemos 3 opciones, las 3 verdaderas. Y vamos a leer en la Biblia entonces cuál es la primera de ellas. Mateo 12:50.
Dice, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, la primera relación que tiene Jesucristo con nosotros es nuestro hermano. Muy bien, bonita la expresión de hermandad, por eso nos llamamos a veces en la iglesia o en la comunidad cristiana hermano. O les ha algún momento se han sentido mal cuando les dicen hermano. Es un principio bíblico. No tenemos que tener vergüenza cuando nos dicen, oh hermano, hermana, es una expresión así muy familiar de compañerismo que el Señor nos enseñó. ¿Cuál más? Bueno, primera de Juan 2:1, ¿qué nos dice ahí? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Entonces es también nuestro abogado. Hay momentos en que necesitamos que alguien nos pueda defender. ¿Y quién nos defiende? Jesucristo. Jesucristo. Él se torna un abogado. Es interesante saber que Él no solo nos salvó, nos redimió, sino que también es nuestro abogado, sabiendo nuestros pecados. Él se puso, dio su sangre por nosotros y también nos defiende delante de nuestra situación pecadora para nosotros alcanzar la redención. Correcto. ¿Hay alguna opción más, algún pensamiento más que podemos leer? Pastor, y es la que más me gusta a mí. Juan 15:15 nos dice, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos, porque os di a conocer todo lo que oí de mi Padre. Entonces Jesús también es nuestro amigo. 3 palabras hemos aprendido hoy en relación a lo que es Jesucristo: abogado, amigo, nuestro hermano. Interesante la palabra de Dios. Querido amigo, querida amiga, querido hermano, hermana, tienes un Dios, un Jesucristo maravilloso que te ama, que es tu hermano, que es tu amigo y es tu abogado. Pero hay algo más. Pregunta número 9. ¿Cuáles son los sentimientos de Cristo por nosotros? ¿Qué tú piensas, Jason, en relación a esta pregunta, usando este pensamiento de Juan 13:1? Ese versículo dice: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta lo sumo. Entonces sería, nos amó, nos ama. Nos ama. Él nos ama porque Él redimió con su vida y nos dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, si en este momento tú te sientes muy triste, muy amargado por diferentes circunstancias, querido estudiante de la Biblia, tienes un Dios que te ama. Él lo ha confirmado en su palabra. Él es un ser dispuesto a amarte profundamente y verte bien, verte sano mentalmente, físicamente, espiritualmente. Pregunta número 10. ¿Qué es lo que Cristo promete darnos? Aquí hay varias opciones. ¿Qué es lo que Cristo promete darnos? Rodrigo, ¿qué opciones podríamos colocar acá? Él promete darnos paz, perdón, muchos amigos, descanso, respeto de las personas, vida eterna, riquezas. En Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No los doy como lo que el mundo da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Entonces, paz 1. Muy bien, paz. Mateo. Mateo 11:28. Venid a mí, ahí está el pensamiento. Venid a mí todos los que están afligidos y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuál sería la respuesta? Descanso. Descanso. ¿Qué más? Juan 8:11. Juan 8:11. Ella contestó, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, y desde ahora no peques más. ¿Qué nos da el Señor entonces Perdón. también? Nos da perdón. Y San Juan 11:25. El último dice, Jesús respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Nos da vida eterna. Muy bien. ¿Qué les parece? Respuestas de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas están buscando paz interior? Dios promete la paz. Dios promete el perdón. Dios promete darte un descanso y darte sobre todo la vida eterna. ¿Algún comentario?
Pasemos a la siguiente pregunta, la última de la serie de preguntas que tenemos. ¿Qué maravillosa promesa hizo Jesucristo? ¿Qué dice la palabra de Dios? A ver, me gustaría, Noelia. Bueno, vamos a leer el texto que está en Juan 14:3, que dice: cuando me vaya y os prepare un lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermoso pensamiento. La promesa de Jesús es: quiero llevarles a un lugar conmigo. Yo estoy preparando un lugar para ustedes. Yo voy a venir otra vez y voy a llevarles para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es una promesa maravillosa, apreciados amigos. Antes de entrar en la conclusión, si tú tienes alguna duda, alguna preocupación o quieres dar un comentario, escríbenos a labibliahabla@nuevotiempo.org. Una vez más, labibliahabla@nuevotiempo.org. Escríbenos para conocer tus comentarios acerca del estudio que estamos realizando. ¿Qué debo hacer? Hay acá algunas decisiones que necesitamos tomar. En primer lugar, creer en Cristo Jesús. ¿Es importante creer? La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Serás salvo tú y tu casa. Número 2, responder el llamado de Cristo. La Biblia dice: Jesús vio a un hombre llamado Mateo y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Pregunto, ¿qué necesitamos hacer? Seguir. Necesitamos una acción en nuestras vidas. En tercer lugar, permanecer unidos a Cristo. La Biblia dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros las ramas. ¿Qué necesitamos hacer? Permanecer en Él. Número 4. Si Jesús iba a la iglesia, estudiantes de la Biblia y amigos que nos ven a través de la televisión, si Jesús iba a la iglesia, si Jesús oraba, si Jesús cantaba, si Jesús ofrendaba, necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Si Jesús fue bautizado, yo necesito hacer y seguir el ejemplo de Jesús. Por eso dice: ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Número 5, mostrarle amor a Cristo mediante la obediencia. Podemos repetir todos a la voz de 3 este pensamiento del libro de Juan 14:15. Ayúdenme. 2, 3. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermoso pensamiento. Y el último, seguir las pisadas de Cristo. La Biblia dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. Recordaba un padre que tenía su pequeño hijo siempre muy travieso y le seguía a todo lado. Un día nevó en su zona y él dice que salió rumbo a la taberna a beber, pero el niño pequeñito, cuando lo vio, empezó a colocar un pie encima de los pies, de las huellas de su padre. Su padre fue conmovido y entendió que su hijo un día podría seguir las pisadas de la borrachera de su padre, y su vida cambió por el efecto de haber entendido a Jesús en su corazón. Nuestra vida va a cambiar, amigos. Va a cambiar por el mismo hecho de aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Y quiero leer para concluir y antes de orar un pensamiento que me llama la atención. El príncipe del cielo estaba entre su pueblo. El mayor don de Dios había sido dado al mundo. Había gozo para los pobres, porque Cristo había venido a ser los herederos de su reino. Había gozo para los ricos, porque les iba a enseñar a obtener las riquezas eternas. Había gozo para los ignorantes, porque los iba a hacer sabios para la salvación. Había gozo para los sabios, pues Él les iba a abrir misterios más profundos que los que jamás hubieran sondeado. Verdades que habían estado ocultas desde la fundación del mundo iban a ser reveladas a los hombres por la misión ¿de quién? Por la misión del Salvador. Por eso hoy has tomado una decisión por Jesús de aceptarlo en tu vida como la persona central. Por eso que Dios te bendiga y juntos vamos a orar en esta hora.
Señor, gracias porque tú eres nuestro Salvador. Gracias porque tú a través de tu palabra nos hablas. Te invitamos para que te quedes. Te aceptamos como a nuestro único Salvador personal. Oramos en tu nombre. Amén. Gracias, estudiantes aquí en el set y amigos que nos siguen en la programación de La Biblia Habla. Les esperamos en el próximo programa para indagar y conocer un poquito más cómo la Biblia puede transmitirnos mensajes oportunos de esperanza. Hasta nuestro próximo programa.